Este cuico cerró mi changarro y me trajo aquí. ¿Mm? No te fíes de él, manita. Este güey es policía. Y todos los policías buenos se murieron antes de nacer. Rita tenía una clínica ilegal de cirugía plástica. Es sospechosa del asesinato de Magdalena y de Yadira Piñeros. Presuntamente operó a Magdalena y luego asesinó a ambas hermanas para poder cubrir el crimen. Rita, la mujer que me ayudó es una asesina. Aunque yo no estoy convencido aún de eso. Y de cualquier forma no es lo importante. El punto importante es que Felipe infiltró a una vieja y tú aquí no estás segura. Prepárate porque voy a hablar con el jefe de esta delegación para tramitar tu orden de excarcelación. No me tardo. Ay, estás bien buena, mamazota. Pues, ¿a dónde vas? ¿Qué te importa todo? ¿Qué te gusta? ¡Miriam! Espérame aquí. ¿Sí? Pagada. Ay, se te agradece. ¿Qué pasa? Mira, Cornelia, mientras esta vieja no me pague todo lo que me debe, no vuelve a recibir un peso. Sí, Kikita. No, Enriqueta, no seas así, ve. Mira, págame aunque sea una parte. Mira que no puedo dejar a mi Pepito sin su regalo de cumpleaños. Él va a cumplir 10 años y no nos vemos hace 2. Oh. No me dejes morir. Ay. Órdenes son órdenes, colombiana. Ech. Pregúntame, mi amor. Pregúntale. ¿Qué? ¿Quieres que te pregunte? Pregúntame si me vale una tu Pepito. Su cumpleaños y todo. Estas viejas, ahí andan de calientes, largas prontas. Luego las dejan embarazadas, ya no saben qué hacer con los chamacos. Sí, No, que los bueno. mantenga el gobierno. Por caridad, Enriqueta. Que ya te dije que no. Mira, te lo pido. Mira que pues yo en este momento necesito la platica. Sí, lo necesito. Bueno, pues ¿por qué no te regresas para Colombia? No. ¿Eh? ¡Juan! ¡Lupita! Pagada, niña. Gracias. ¡Qué vieja! Es más dura que la carne de pato. Ten, toma mi paga para tu chamaco. ¿Te enloqueciste? ¿Y vos qué? Tranquila, agárrala. Tómala, yo no la necesito, de verdad. Todo lo que estoy ganando, pues lo estoy ahorrando para operarme las chichis en 2 meses. Así que no la necesito ahora. Me la pagas cuando puedas. Dios te bendiga, güey. Amén. ¿Sabes qué? Más bien mándale un beso bien grande a Pepito de parte de su tía Lupita. ¿Ah? Como sos de linda. Te lo juro. Si no le pago esos 30,000 pesos, me va a dejar tuerta. Te lo juro, me va a dejar tuerta. Yo no quiero. De verdad que estoy en deuda contigo. Si no hubiera sido por ti, estaría muerta, ¿eh? No exageres, morrita. No estoy exagerando. La enfermera dijo que tú habías detenido la sangre. Hasta pareces doctora. Sí, casi. Bueno, yo estudié para enfermera, pero terminé dedicándome a la estética. Ese policía, ese tal Helio, me cerró mi chángaro nomás porque se le dio su regalada gana. Digo, no es completamente legal porque nunca me gradué. Pero oye, yo soy muy buena en lo que hago. Él fue el que te trajo aquí también, ¿verdad? Sí, él estaba cuando me quebré al sicario que mandaron para matarme. Ay, manita, tú si no estás presa, te andan buscando. Has de tener hartos enemigos. Pues sí, pero en defensa propia. Mira, es una historia larga, pero hay mucha gente que pues, me quiere perjudicar y estoy cansada. Ay, sí, a mí también. Pero no es mucha gente, es una sola vieja que me odia porque dejé de trabajar con ella. Y pues toda su clientela se vino conmigo. Pero nada más espérate a que salga de aquí. Me las
para pagar todas juntas. Ay, quisiera estar en sus zapatos. Me diste miedo. Listo. Aquí tengo la orden de excarcelación. Eres libre. Pues, gracias otra vez, Rita. Y por esto, que a mí nunca se me olvidan las deudas. Vas a ver. Ay, ay, ay. Que te vaya bien bonito. Cualquier cosa me buscas si necesitas trabajo. Mi estética se llama La Bella Frida. Está en Avenida Chapultepec y Parque México. Porque sé que pronto voy a salir de aquí porque soy inocente. ¿Inocente? Si yo mismo te vi con las manos en la masa. Ya vete. ¿Estás seguro, Felipe? ¿Esta es la delegación? ¿Estás seguro? ¿No te habrás equivocado? No, para nada. Aquí mero infiltramos a la vieja que la atacó. Mira. ¿Qué huele? Ahí están, que te dije. Sí. Además, ese es el mismo tipo de la mañana. El comandante de la PGR que la anda cuidando. Ay, es una perra. Cambió de dueño, pero no de collar. Te agradezco todo lo que has hecho por mí y por Chavita. Y perdón por las veces que fui tan grosera. Es que me cuesta confiar en la gente después de todo lo que me ha pasado. No, y te entiendo perfectamente bien, porque a mí me pasa lo mismo. Me cuesta trabajo confiar en la gente. Gracias por creer en mí. Te llevo a tu casa. No, gracias. Yo me voy en taxi. Ah. Entiendo que no quieras que sepa en dónde vives. Pero en ese caso, pues la gente de Felipe y él mismo están por aquí. No sabemos si se fueron a Tijuana, así que trata de estar muy pendiente. Sí, cuídate, por favor. Está bien, discúlpame. Es que estoy muy nerviosa y por eso me porto un poco grosera. Está bien. Llévame a la casa, por favor. Gracias. ¿De dónde sacaste ese dinero? Yo sé muy bien las deudas que tienes con Enriqueta. Me lo prestó Lupita de su sueldo. Es para el cumpleaños de Pepito. ¿Y además tú ves por el chamaco? Aunque te has preguntado qué fue del papá. A lo mejor sería bueno que ubicaras al vato que te dejó panzona. Digo, que sepa que te ayude con la manutención del morrito, ¿qué no? Eso no le digan ni jugando. El papá de Pepito es un demonio que no quiso volver a saber de mí ni de mi hijo. Así que no quiero tenerlo cerca ni por castigo, ¿me entendés? No, eres una drogadicta. Ya no. Eres una chava a todo dar. Y ese hombre se volvió loco por ti. Tú vales mucho, Araceli. Mucho. Claro que acepto. ¿Para qué te digo que no? Sí. Pero todavía no está el novio. Junio, estuve esperándote tantos años. Y ahora me caíste del puritito cielo. Este se quedó con hartas ganas igual que yo. Mamá, ¿qué haces aquí? Mira, Araceli, yo entro a este departamento cuando se me dé la regalada gana.
Sí, pero 500 pesos diarios por cuidar a un niño. Bueno, yo entiendo que usted es una enfermera graduada, pero... Diabetes infantil tipo 1. Ya, bueno. De cualquier manera, gracias. Yo le devuelvo la llamada, ¿sí? Madre, cuesta un huevo y la mitad del otro. Sara, ¿te devolvieron tu celular? Sí, cuñado. Ya me soltaron. Voy rumbo a la casa. ¿Pero cómo le hiciste para que te dejaran libre? Bueno, te cuento llegando, pero dile a mi niño que en cuanto llegue lo voy a apapachar muchísimo, ¿sí? Hasta luego. Bye. Afortunadamente cuento con mi cuñado. Es divino y adora a Salvador. Sí. Sí, se notó. No me digas que tienes algo con él. ¿Qué crees? No. Y oye, ¿eso es parte de la investigación o qué? Se dieron vuelta a la derecha, ¿verdad? Ajá. Felipe, no los pierdas de vista. Tranquila, esta vez sí no se nos escapan. Ahora sí vamos a saber dónde vive Sara y seguro ahí tienen la lana escondida. Y digamos, que no te dice dónde está el dinero. ¿Cómo le vas a hacer para que ella te diga dónde está? Por el becerro se agarra a la vaca. Y Sara, por su hijo, estaría dispuesta a cantar hasta las rancheras. Hace mucho no te tocaba. Ándale, orina. No te pases de lanza, me estás humillando. ¿Eso por qué? Si todavía somos marido y mujer, ¿no? Ándale. Orina. ¿No? Bueno. Yo tengo 2 mesesotes y mucha paciencia, ¿eh? Aquí orinas cuando quieras, yo te espero. Mariana, ¿me estás escuchando o qué? Digo, porque si tienes un plan mejor para quitarle la lana a Sara, es mejor que lo digas ahorita. ¡Ya! A ver, Felipe. Tú haz lo que tengas que hacer. Nada más te voy a decir una cosa. Yo me encargo de Junio, ¿ok? Yo me encargo. Ok. Ya no soy una niña. No vivo en tu casa desde hace muchos años. Pero este edificio es mío. Y esa fue la condición que te puse para que vivieras aquí. A ver, este edificio lo compró mi papá. También es mío. Cuando me muera, será de tu hermano y tuyo. Ay, sí, está bien, como quieras, me da igual. ¿Ya? ¿Viniste a decirme eso o qué? ¿Ya te vas? No. Vine a ver que no cometas una estupidez. No me gustó para nada la visita que me hiciste. Y la verdad no entiendo cómo es que debes tanto dinero. Hola. Ay, doña, perdón, vi la puerta abierta y me tomé la libertad de entrar. Gloria. Junio Acero. Vaya, qué agradable sorpresa, muchacho. ¿Y qué? ¿De dónde conoces a Araceli o qué? Araceli es mi hija mayor. Tú solamente conociste al pequeño, a Ramoncito, cuando hacías negocios con mi esposo. Araceli se fue muy joven de la casa. Demasiado joven, diría yo. Permíteme, por favor. Gracias. Bueno, aquí vivo en el último piso. Ya sabes dónde vivo. Ah, pues, qué bonito lugar. ¿Estás bien? Sí. Sí, todo bien. Es que, pues me gustaría tener tu teléfono. Aún digo, lo tengo en el expediente, pero preferiría que me lo dieras tú. 33 233 4050. 40. Esta es la foto que me mandó Sara después de que mató a Esteban. Míralo, ahí está Esteban, ¿no? La terminación de su número celular 4050. Ahí está. Gracias. 40, 50. Está bien. Gracias.
Adiós. Chao. Vientos, ya se va la pejera. Ahora sí que hay que picarle antes de que se nos pegue. Dame uno de los fierros, ándale. No la vayas a regar, ¿eh? No la vayas a regar tú. Vamos.